Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos y les damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para continuar con nuestras telecapacitaciones. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante para todo el personal de salud, especialmente para el personal de enfermería. Tenemos como invitada a la licenciada en enfermería Sarita Raimé Flores, enfermera especialista que labora en el Servicio de Medicina B, quien nos tratará el tema importancia, cuidado de los accesos venosos. Con ustedes queda la licenciada Raimé. Puede empezar, licenciada Raimé. Sí, buenas tardes con todos los asistentes. Bueno, esta vez me ha tocado exponer acerca del tema de los accesos, del cuidado de los accesos venosos. Voy a compartir pantalla, me avisa por favor si se ve. Bien, esta vez me ha tocado exponer acerca de los cuidados de enfermería en accesos vasculares. No solamente me refiero a los accesos periféricos, sino también a los accesos de vías centrales. Pero para eso tenemos que conocer necesariamente la anatomía. Muchas veces, nosotros por la presuricidad, de repente por la presión también del momento, tomamos las venas donde podemos encontrar, pero si nosotros sabemos exactamente qué venas son los que van a ayudarnos a que tenga mayor durabilidad, tenemos mayor facilidad en relación a esto, ¿no? Comúnmente utilizamos las venas cefálicas, la vena basílica, las venas metacarpianas normalmente están en la manito, eso es lo que primero que utilizamos. Y también es bueno saber igual, ¿no? La ubicación de las arterias. Bien sabemos que las arterias se encuentran profundamente, más profundas que las venas. Entonces, para nosotros, al momento de introducir un catéter, va a ser más fácil el endoveno, las venitas, que las arterias, ¿no? Entonces, ahí es difícil, muy difícil, pero sí se ha producido cuando nosotros canalizamos una vía endovenoso, que por accidente hayamos cogido una arteria, ¿no? Pero es, como les vuelvo a repetir, es profundo. Como sabemos, las venas y arterias constan de 3 capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. ¿Cuál es la túnica que está en contacto cuando nosotros canalizamos una vena o el catéter? Es la túnica íntima. ¿Por qué? Porque está constituido por células endoteliales, donde que está la luz de la vena son muy frágiles, es muy fácil de romperse. Es por eso que esta túnica íntima es la que mayormente está más sensible cuando colocamos el catéter. La túnica media es una capa ya de músculo liso que cubre la vena, ayuda en la constricción, en la dilatación. Y la túnica adventicia es la más fibrosa, no es de mayor espesor, que actúa como una capa protectora tanto de la vena como de la arteria. Entonces, para nosotros la ubicación correspondiente al catéter sea periférico o otro tipo de catéter es la túnica íntima, ¿no? Entonces, más que nada, como voy a recordar, también nosotros debemos saber que la piel está formada por capas, y una de esas es la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Sabemos que la dermis es donde está más vascularizado las venas, las arterias, ¿no? Cuando nosotros canalizamos una vía, sin querer, a veces perforamos, lo lesionamos, o cuando ponemos un intramuscular, sin querer, también lesionamos una arteria, una venita, entonces ahí es donde hay retorno, ¿no? Pero eso es bueno saber cuál de las capas se encuentra más vascularizado. En este caso es la dermis, ¿no? ¿Cómo afecta la fisiología a la canalización? Cuando nosotros canalizamos una vía periférica, lamentablemente casi todos, sean niños o las mamás, se ponen muy ansiosas, muy nerviosas, de pronto, claro, como cualquier persona, cuando te ponen algo extraño, algo que fuera, un objeto fuera de lo que uno quiere recibir, nos ponemos expectantes, ¿no? Entonces, ¿qué activa el nervio simpático? Y cuando le canalizamos ya el catéter, activa el nervio parasimpático. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Como lo están viendo,
En caso de simpático es la taquicardia, hiperventilación, las náuseas. Los pacientes a veces se vuelven así, están con taquicardia de pronto, algunas veces se pone con piel fría y pálida, ¿no? En caso de una respuesta nerviosa parasimpática, puede haber pulso débil, también en algunos casos taquicardia, respiración, piel fría, pálida y húmeda, ¿no? Entonces, fisiológicamente, esto es lo que afecta en el momento que nosotros canalizamos. Y ahí es donde que la enfermería participa, ¿no? En que tenemos que tranquilizarle, educarle a la mamá, decirle que tiene que colaborar, que esto es necesario para su niño. Entonces, ahí la función de la enfermera es importante para poder tranquilizar al paciente, ¿no? Muchas veces nosotros nos equivocamos de repente cuando ponemos un catéter de grueso calibre a una vena que es más pequeña, ¿no? Entonces, es bueno conocer como para que nosotros tengamos una idea, los milímetros, la longitud y el diámetro de las venas, ¿no? Esto es un estudio que han hecho definitivamente, pero sí a lo que nosotros utilizamos por experiencia, cuando canalizamos vía en lactantes o en pediátricos, en pacientes chiquitines, llegamos hasta 22, con el catéter calibre 22, ¿no? Ahí nos quedamos y luego ya cuando somos adolescentes ya utilizamos lo que es catéter 24, 18 o 20, ¿no? Por eso es que es bueno conocer el diámetro de la vena. Y acá es una imagen que ustedes están viendo, ¿no? Si nosotros elegimos el catéter correcto para la vena correcta, entonces no va a haber ningún problema. En esta figura están viendo así. Pero si nosotros elegimos un catéter grueso y a una vena delgada, lamentablemente va a lesionar, y donde que lesiona es la vena de la capita túnica que estamos viendo, esa es la capa más sensible. Entonces, por eso es que se producen las flebitis, hay rotura, hay infiltraciones cuando presionamos con líquido. Entonces, eso también influye bastante cuando nosotros elegimos la vena y el catéter. Entonces, de preferencia, el catéter debe utilizarse, debe ocupar un lugar más o menos de 30-40% de la luz del catéter, no cubrirlo para que no pueda opacar y a la vez causar pues complicaciones, ¿no? Una vez que nosotros cuando tenemos ya conocimiento de la anatomía, también debemos recordar que hay catéteres venosos periféricos y catéteres venosos centrales. Definitivamente los catéteres venosos periféricos lo conocemos nosotros, lo utilizamos la enfermera. El catéter periférico corto es lo que diariamente canalizamos vía, según calibre, según color. En cambio, el midline o catéter periférico largo también colocamos nosotros, pero no lo utilizamos. Al menos en pediatría no se utiliza, no he visto. Los catéteres venosos centrales, el catéter de acceso periférico comúnmente que utilizamos el PIC, luego el central de acceso central, que es el catéter como se llama, temporal, se conoce ahí, como lo ven en la figura, y los catéteres no tunelizados y los tunelizados, ¿no? Los tunelizados son los que pues tienen una durabilidad aproximadamente de 2 hasta 3 años, en algunos casos hasta 4 años de cómo lo están cuidando, y lo que son los de reservorio venoso subcutáneo, que es el catéter POR, ¿no? Es como una planchita de metal que se utiliza, y esos son los catéteres de venosos centrales. ¿Cómo nos guiamos nosotros y por qué debemos utilizar el calibre, el color de los catéteres, ¿no? Como les vuelvo a repetir, este es un cuadro que se ve, que ha sido también, lo han realizado el ISO Internacional 1055.5, es lo que dice así, nos orienta, ¿no? Que cuando nosotros utilizamos el color amarillo, especialmente va a ser en pacientes geriátricos, neonatales y pediatría, ¿no? Y cuando utilizamos el color azul, es para pacientes también pediátricos, pero para transfusiones sanguíneas y la mayoría de medicaciones y fluidos. O sea, es más o menos por la coloración. Nosotros ya nos estamos orientando qué tipo de catéteres debemos utilizarlo para canalizar al paciente. Bueno, en color rosa son transfusiones sanguíneas, especialmente ya en adultos, ya se va el catéter número 20, y igual también el 18, ¿no? Se lo utiliza mayormente en adultos,
que igual utilizan para transfusiones sanguíneas. Entonces, la coloración de los catéteres ya nos van orientando cuál debemos escogerlo, elegirlo para poder utilizar. A la vez también, aparte del calibre, nos indican los cristaloides, ¿no? Que el plasma, más o menos el flujo del aproximado que debe recibir cada paciente según el catéter elegido, ¿no? Más o menos para recordar, el catéter venoso central, como sabemos, es la inserción de un catéter biocompatible, ¿no? Como es el poliuretano en los grandes vasos del tórax, para tener acceso al sistema vascular central con fines diagnósticos o terapéuticos. Nosotros utilizamos, como les digo, el catéter, ustedes mencionan el catéter Hillman o el catéter tunelizado, ¿no? En estos casos son pacientes que reciben pues a larga estadía, ¿no? Que utilizan por un tratamiento largo. Entonces, en cambio, los catéteres temporales solamente utilizamos por aproximadamente 30 días hasta que termine el tratamiento que le corresponde. Este es al que me refiero. Este es catéter venoso central de corta duración, que viene ya sea de 2 lúmenes o de 3 lúmenes. Mayormente lo utilizan cuando ya nosotros, ya la vía periférica ya no da más, o cuando ya el paciente pues a partir del 7º o 8º día de tratamiento ya debe pasar a catéter venoso central, ¿no? Porque nosotros podemos manejar con vía endovenoso periférico hasta 7 días aproximadamente, según últimos estudios por evidencia, pero cuando decidimos que el médico ya debe colocar un catéter central, porque lo puede escandalizar al paciente de difícil acceso, también cuando el tratamiento es largo, ¿no? Cuando ya es por 4 semanas, 3 semanas, ya debemos ya indicarlo que le coloquen un catéter venoso central, ¿no? O caso contrario, el catéter el PIC, ¿no? Que nosotros lo colocamos también. Entonces, eso se define, ¿no? Pero igual son temporales. Los dos, sea PIC o lo que es catéter venoso central, son temporales. Este es un catéter venoso central tunelizado. Nosotros hemos tenido experiencia de tener este catéter en el servicio. Es un catéter de silicona radiopaca diseñado para acceso vascular a largo plazo. Para pacientes que carecen de acceso venoso periférico. Tenemos pacientes que reciben plasma fresco congelado, por ejemplo, no diría de por vida, pero yo sé que van a recibir continuamente. Entonces, ellos tienen este tipo de catéteres, ¿ya? Entonces, nos enfocamos un poquito en esto, en la experiencia, porque este catéter no tiene punto de fijación. No tiene nada de punto de fijación. Solamente tiene un bloqueo Luer, que es como que se adhiere al tejido subcutáneo. Una vez que se adhiere, esto ya no se sale. Entonces, el calibre puede variar de 4.2 o 6.2 French. O sea, puede ser de 1, de 2 o 3 lúmenes, ¿no? Como le digo, esto es un catéter que está directamente debajo de la piel, lo colocan debajo de la piel. Como ven en la gráfica, no tiene punto de fijación, pero este es un catéter que nos va a durar, como les vuelvo a repetir, de 2 a 3 años, si lo sabemos cuidar bien. ¿Por qué? Porque este catéter tiene, me voy a pasar acá para que lo vean en la gráfica, acá, este catéter tiene el manguito de Dacron, ¿no? Este manguito de Dacron se adhiere a la piel, entonces cuando se adhiere a la piel, mejor dicho, al tejido subcutáneo, como que se impregna ahí, ya no se sale, ¿no? Entonces, estos catéteres no tienen punto de fijación, pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que ese punto es el punto de inicio de flebitis. Cuando nosotros no hacemos una curación adecuada con las técnicas indicadas, es el punto de inicio de la flebitis. Entonces, es por eso que es bueno conocer también y tener mucho cuidado en relación al equipo, ¿no? Como dice, ¿no? No recomiendan no suturar. Ya, paciente acá tiene el catéter sin sutura. El anillo de Dacron asegura una fijación durante 3 o 4 semanas. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente le colocan,
en 3 o 4 semanas tiene que haberse ya adherido al tejido subcutáneo. Entonces, durante esos 3 o 4 semanas que le colocan este equipo, hay que cuidarlo, mucho cuidado, porque ha habido casos, como no tiene punto de fijación, se puede salir, pero nos da 3 a 4 semanas para el tiempo, para nosotros tener de cuidarlo, pero bien, para que no se pueda salir, porque imagínate que es un equipo de alto costo, es un catéter de costísimo, es paciente que tiene que entrar a la sala para que le coloquen, y simplemente por descuido de nosotros, por no saber fijarlo, lamentablemente estos catéteres se salen. Entonces, tenemos que conocer por eso las partes del catéter y qué puntos tiene que estar en el punto de fijación. Y tenemos, como les vuelvo a repetir, de 3 a 4 semanas que se adhiera al tejido subcutáneo y nos garantice de que ya no se va a salir, ¿no? Sí que sí tenemos experiencia con 2 pacientes que hasta ahorita ya pues tienen más de 1 año con sus catéteres que no se salen y están sin sutura, ¿no? Bueno, este es como manera de información, es un catéter que se utiliza pues para hemodiálisis catéter. Igual también son catéteres que tienen su manguito de Dacron, que no tienen punto de fijación. Esto se adhiere también a la piel, como le vuelvo a repetir, pero es igual, el tiempo de adherirse es igual cuando lo colocan por primera vez, es de 3 o 4 semanas aproximadamente, ¿no? Igual, ¿no? Como manera de información, el cuidado es igual. El catéter tunelizado con el catéter para hemodiálisis, el cuidado es igual, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque igual el tiempo de fijación en el tejido subcutáneo demora, pero una vez que ya se impregna ya no se sale, ¿no? Entonces, como le ven en la figura, se utiliza para este caso, ¿no? Es flexible, lo que sí, este tipo de catéteres es un poco más duro en relación al tunelizado, catéter tunelizado es más flexible, en cambio este es un poco más duro, el material es menos flexible, ¿no? Es más duro. Esto como una manera de conocer, por ejemplo, muchas veces tenemos los catéteres ahí en el servicio, vienen con 3 lúmenes, este catéter temporal viene con 3 lúmenes, pero utilizamos cualquier lumen, ¿no? No sabemos el primero que venga, le conectamos la vía y listo. No. Es bueno conocer por qué si tienen 3 lúmenes, por qué debemos utilizar cada lumen. Empiezo por el puerto distal. El puerto distal es el lumen que está más cerca a la vena que le han colocado, la vena cava que le hayan colocado. Como lo ven acá, el orificio está acá en la punta. Eso nos garantiza que cuando sacan una muestra de sangre, va a ser la muestra correcta, ¿no? Entonces, este es el puerto distal más cercano a la vena que le han colocado y también es más grueso, el calibre es un poquito más grueso que los demás puertos. ¿Para qué también nos sirve? Para medir la presión venosa central. Es para fluidos de alto flujo, también nos sirve. ¿Dónde está? ¿Y mi Inca con la mamá? Ahorita, papá. ¿Inca con la mamá? ¿Inca con la mamá? Me disculpa. Continuamos. Como les decía, tenemos puerto distal, puerto proximal y puerto medial. Entonces, cuando nosotros seleccionamos el puerto distal, tenemos que tener mucho cuidado de que ese es el puerto que solamente vamos a utilizar para extraer sangre, para lo que son fluidos de alto flujo o para transfusión de sangre en algunos casos y que el volumen, como les vuelvo a repetir, tiene que ser en mayor cantidad. En cambio, lo que normalmente utilizamos para la administración de medicamentos, para administración en bolos o infusiones continuas, es el puerto proximal, es el pues de color blanco, aunque no todos los puertos lamentablemente ¿cómo se llama? Viene con este color, pero más o menos ya nos guiamos, porque acá tiene su nombre, acá dice puerto proximal, y ya nos guiamos de que es lo que está más lejano del lugar del catéter.
Por eso es que cuando ustedes ven 3 lúmenes, también tienen 3 orificios. O sea, son diferentes, no es que tengan 3 lúmenes y de un solo orificio, no. Son 3 orificios diferentes. Entonces, este es el lumen que normalmente nosotros usamos, el puerto proximal. ¿Ya? Y el puerto medial utilizamos más que nada para lo que es nutrición parenteral. Cuando ya utilizaste para nutrición, ya no lo utilizas para nada. Exclusivamente tiene que ser para nutrición parenteral. ¿Ya? Y si no lo utilizas para eso, puedes utilizar para vasodilatadores, para medicamentos inotrópicos, para pseudoanalgesia, para vasopresores, ¿no? O sea, son lúmenes que nosotros vamos a utilizar. Por eso es bueno conocer el calibre, la ubicación del lumen del catéter venoso central. Y, ¿Dónde está control? Y nosotros, ¿Dónde está control? por favor. ¿Dónde? Medicamentos parenterales. Cuando nosotros utilizamos medicamentos parenterales, ¿en qué momento ya decidimos? Nos decidimos cuando nos observan otras vías. O sea, cuando yo ya me rindo, ya no puedo poner en otro, entonces decido administrar medicamentos parenterales. Cuando tienen un metabolismo de primer paso importante, ¿no? Otro es cuando no cumplen con la estabilidad y si no se formulan de manera adecuada. Y lo otro es cuando según propiedades físico-químicas que debe administrarse en el medicamento. Entonces, cuando nosotros decidimos administrar el medicamento endovenoso, es cuando ya no tenemos otra opción de recibir, ¿no? Que el paciente pueda recibir su medicina. Lo otro es elección de un catéter periférico o catéter venoso central. ¿Cuándo, no? ¿Y por qué? Es bueno saber el pH. Como nosotros sabemos, nuestro pH es el valor es de 7, es el neutro, es el que debería ser. Pero también hay soluciones que son ácidas, alcalinas, o también tienen que son ácidas. Un pH menos de 7 significa que es más ácida y un pH más de 7 significa que es más alcalina, ¿no? Y lo otro es tener en cuenta la osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de solutos o osmoles de una solución. Lo normal debe ser de 300 miliosmoles. ¿Y cuál es lo que se asemeja a lo que es la osmolaridad? Es el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio se asemeja a la osmolaridad de 300 miliosmoles. Entonces, debemos tener en cuenta el pH y la osmolaridad al momento de decidir si vamos a administrar en un catéter periférico o catéter venoso central. Duración del tratamiento, ¿no? Nosotros cuando decidimos administrar un medicamento tenemos que saber la osmolaridad. Si es menor de 600 milosmoles y el pH no es irritante, y si el tratamiento es menor de 30 días, utilizaremos un catéter periférico. Como les vuelvo a repetir, puede ser el de menor de 6 o 7 días, que es el periférico corto, que ya estamos utilizando ya hace ese tiempo, y de 6 a 30 días en la línea media, que es de 7 a 20 centímetros y dura de 2 a 4 semanas, ¿no? Que eso todavía nosotros no lo utilizamos, pero más que nada como información. Y cuando la osmolaridad es mayor de 600 y el pH es irritante, entonces sí tenemos que utilizar un catéter venoso central. Y cuando el tratamiento también es igual mayor de 30 días, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros nos ayudamos con eso. Ahora, ¿y en qué casos utilizamos el catéter tunelizado o totalmente implantado? En cuando el tratamiento es mayor de 30 días, ¿no? Cuando un paciente va a recibir un tratamiento mayor de 30 días, definitivamente los médicos deciden y también se sugiere de que tienen que recibir ya un catéter de larga duración, como el ejemplo que les comenté, es el catéter tunelizado, ¿no? O el catéter PORC o totalmente implantado, que es el que se utiliza en caso de quimioterapias o en caso de pacientes que reciben plasma a largo estadía, ¿no? Después, bueno, para nosotros el catéter venoso central, aparte de lo que hemos indicado, ¿para qué nos sirve, no? Para monitorizar, es un acceso vascular, que cuando el paciente pues requiere múltiples infusiones de líquidos,
y administración continua de hemoderivados. Igual soluciones vasoactivas o tóxico-irritantes, son vasoactivas, drogas, nutrición parenteral, quimioterapia, ¿no? Para todo eso, lo que estamos mencionando, se administra el catéter venoso central. Procedimientos radiológicos, acceso a circulación pulmonar, circuito extracorpóreo, instalación sonda marcopaso, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también para lo que es acceso temporal para hemodiálisis. Entonces, catéter venoso central no solamente nos sirve para medicación, sino también para monitoreo, para diagnóstico y también para procedimientos terapéuticos. Prevención de las infecciones del torrente sanguíneo. Esto yo quería compartir con ustedes acerca de un caso que sucedió. Paciente que tiene catéter venoso central, que dura, que hace una flebitis y también hace una complicación al corazón, ¿ya? Entonces, hacen cultivo del catéter y encuentran una bacteria, que es la bacteria Serratia marcesi, como lo están viendo acá. Entonces, haciendo una investigación y ha habido también casos de cómo el paciente se contrajo esta bacteria en su catéter. Por definición decimos que esta es una bacteria gram negativa. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el medio ambiente, preferentemente en agua y suelo. Entonces uno dice, ¿pero cómo se puede transmitir al paciente? Nosotros cuando bañamos al paciente, cubriendo, no todos, mayoría, no se cubre el catéter, lo cubren con un plástico y por más que lo cubras, se escapa, ¿no? Se moja el agua. Entonces, esta bacteria, como le vuelvo a repetir, permanece bastante en agua y en el suelo. En los baños probablemente puede haber sido. ¿Cómo se transmite? A través de la mano. Transporte fecal, nasal, antisépticos contaminados. Nosotros, todos, casi todos en los servicios, pues tienen antisépticos en los servicios y todos presionan el mismo con la mano, todos presionan y se echa el antiséptico, nuevamente otro personal viene, se presiona, otra vez se echa con el antiséptico y eso se va contaminando, ¿no? Entonces, eso también es otro modo de transmisión de esta bacteria. Colonización prolongada, o sea, el tiempo de colonización puede estar hasta, como le vuelvo a repetir, 2 meses. ¿Dónde? Puede estar en lo que son los equipos. Normalmente se encuentra en las mesitas, en las camas de las cunas. Si nosotros no lo limpian bien, no lo desinfectan bien, como es una bacteria que vive largo tiempo, entonces corre el riesgo de que así se puede contaminar, ¿no? ¿Qué ataca? ¿A qué lugar de infección, no? Es del respiratorio mayormente, hacia unas neumonías, urinaria, heridas quirúrgicas o tejidos blancos, ¿no? ¿Y dónde vive? En la humedad, baños, alcantarillas, como le digo, probablemente en la ducha, o por lavado de manos también. Tratamiento, bueno, son antibióticos de 4ª generación como los aminoglucósidos que recibe el paciente, ¿no? Y tan solamente cómo se elimina, solamente se elimina con lejía y desinfectante. Entonces, es lo más simple que se debe hacer, pero no se cumple, ¿no? Entonces, probablemente eso haya sido la forma como se contagió y haya podido encontrar este tipo de bacteria, ¿no? Por estudios, como le digo, ha habido casos de que mayoría de los pacientes que se han contagiado con este tipo de bacterias ha sido por una bronconeumonía, ¿no? Un caso de estudios que se hizo en España, murieron, pues, se infectaron 26 neonatos, de los cuales 20 terminaron con septicemia, 3 con bronconeumonía, y los otros que tuvieron bronconeumonía más septicemia, 2 de ellos fallecieron, ¿no? Entonces, sí, pues eso es una complicación de un catéter venoso central que no se haya cuidado adecuadamente, y es bueno saber cómo y por qué se puede haber contagiado, ¿no? Importante. Importante el lavado de manos.
Importantísimo el lavado de manos, porque si nosotros no lavamos la mano, lamentablemente es la forma de contagiar al ¿no? Entonces, las bacterias que ya les he mencionado han sido varios, ¿no? Dentro de ellos, dentro de todo ese paquete de bacterias, acá lo ven, la Serratia, ¿no? La Serratia es uno de los que ha causado este tipo de infección. Mayormente los pacientes se complican con una neumonía o meningitis, terminan en UCI. ¿Cómo se transmitieron? Mayormente por manos del personal, ¿no? Y en los equipos, con los equipos contaminados. Prevención de las infecciones en el torrente sanguíneo, ¿no? Bueno, como les digo, el lavado de manos es importante, ya sea por factor endógeno, el uso de los desinfectantes, en caso de cuando uno canaliza la vía, el contaminación a través de la piel, exógena, bacterias profesionales de salud. En caso, cuando utilizamos los equipos extrínsecos, manipulación de todos los equipos que nosotros utilizamos para administrar el tratamiento, entonces cuando no lo hacemos bien, lamentablemente se contamina, ¿no? Y acá vemos una figura, una gráfica, que cuál es el porcentaje de contaminación, es a través de la piel. 45% se contagia, se contamina la vía, tan solamente por la manipulación y no haberse lavado la mano y desinfectado la piel. El 26% son los conectores. El 25% es a través de vía hematógena y por infusión el 2%. Por eso se recomienda que cuando uno administra tratamiento hay que desinfectar los equipos. A veces no desinfectamos los equipos y por eso es que se contaminan. Pero como le vuelvo a repetir, el 45% de la piel pues es el factor donde que el paciente se contamina, ¿no? Este Boodle es un paquete para poder prevenir lo que es la infección, ¿no? Esto es un paquete que está basado en evidencia científica. Higiene de manos, definitivamente. Dicen que la preparación de la piel con el alcohol gel o el glucolato de clorexidina hasta el mayor de 5% es lo más recomendable. Precauciones de barrera máxima, el uso de los equipos de protección personal y evitar la inserción del catéter venoso central en vena femoral. Es lo que no se debe hacer, es lo que recomiendan. Entonces, ¿cómo lo mantenemos con este paquete? Es evaluar la necesidad de manera diariamente, higiene estricto de manos y del sistema endovenoso, cambio de apósitos, desde alguna necesidad, y cambios de equipo de administración secundario y de los medicamentos infundidos, ¿no? Entonces, este Boodle es un paquete que se utiliza ya para, para disminuir las infecciones intrahospitalarias y todo esto está basado en evidencia científica. Tener cuidado y conocer también qué medicamentos son irritantes y vesicantes, ¿no? Como lo ven, la fenitoína tiene un pH 10 que es irritante, que es, como les digo, fuerte, y la dopamina, en este caso, por ejemplo, el pH es bajo, pero es vesicante, ¿no? Entonces, una solución de pH de 6.8 minimiza la rotura del endotelio venoso. Entonces, para poder administrar, tenemos que tener conocimiento qué medicamentos tienen, si son vesicantes o irritantes, porque justamente estos son las consecuencias cuando se producen la flebitis o en caso de alguna infección bacteriana, ¿no? Esto es como una gráfica, ¿no? Que ustedes conocen, que si nosotros hacemos un comparativo de por ejemplo, de la vancomicina, que tiene un pH de 2.4, es como si fuera jugo de limón, ¿no? Entonces, igual. La fenitoína, que tiene 10.0 a 12.0 de pH, imagínate, es parecido a la que tú verías que es la soda cáustica. Complicaciones. Como sabemos, las complicaciones, las conocidas, la infiltración, la extravasación.
¿En qué momento ahí se produce la infiltración? Sustancia no vesicante, sale de la pared de los vasos sanguíneos, pero no produce daño, ejemplo suero-fisiológico, ¿no? Que es la infiltración. Y la extravasación sí, la extravasación sí se sale del tejido intersticial subcutáneo, pero en este caso sí produce daño. Si el medicamento es vesicante, causa lamentablemente hasta quemaduras o necrosis, ¿no? Ejemplo, los hemoderivados para algunos quimioterapéuticos. Por eso es que hay que saber diferenciar cuando se dice infiltración y extravasación. Infiltración es cuando se extravasa, se sale del tejido intersticial, pero no es medicamento como por ejemplo drogas o algunos quimioterapéuticos. En este caso es un suero fisiológico. Habrán tenido experiencia cuando se infiltra, se hincha la manito, pero solamente por suero, y ustedes colocan cloruro de sodio, o de repente este hielito con gasa, baja, ¿no? En hora, 24 horas, ya eso desaparece. Pero cuando es una extravasación, no. La extravasación es cuando hay quemaduras, cuando ya hay necrosis causado justamente por los medicamentos vesicantes, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo prevenimos en estos casos? Es como le digo, conocer la osmolaridad, el pH del medicamento, saber qué tipo de medicamentos son vesicantes o irritantes, y también el tiempo de la infusión. Y lo otro es pues que la enfermera debe siempre monitorizar. Los factores pueden ser mecánicos, fisiológicos o farmacológicos. Los mecánicos, normalmente nosotros a veces por la mala elección de colocar en la vena de pequeño calibre un catéter grueso, fisiológico, cuando hay formación de coágulos o lamentablemente hay presencia de trombos o fibrinas en la punta del catéter, ¿no? Y si es farmacológico, cuando hay osmolaridad o citotoxicidad o hay medicamentos vasoconstrictores que causan caso de una extravasación, ¿no? Acá una figurita para que ustedes puedan diferenciar qué es una extravasación y qué es una infiltración, ¿no? La infiltración, como les digo, puede producirse por cloruro de sodio nada más, y esto se reabsorbe cuando colocamos hipersodio al 20%, o si no también gasa con hielito, baja y lo tienes cubierto durante buen tiempo, en 24 horas debe reabsorberse solo. Pero una extravasación no, una extravasación es causada por un medicamento que le va a lesionar y lamentablemente no se necrosa en 24 horas, esto demora. A medida que va pasando tiempo, en 48 horas, ya estás viendo que la piel la coloración va cambiando y lamentablemente ha habido casos pues que se han necrosado la piel, ¿no? Entonces, cuando es una extravasación hay que tener mucho cuidado y evitar pues vigilar el medicamento que estamos pasando para que posteriormente no se complique. Mayormente en pediatría hemos tenido casos pues que han pasado el gluconato y han tenido que amputar sus deditos, ¿no? Justamente eso ha sido por extravasación, ¿no? La flebitis, bueno, la flebitis, como dice, es la inflamación de la vena debido a una alteración del endotelio. Se inflama el trayecto por donde la cánula va a pasar, ya puede ser mecánica, química o bacteriana, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lavado de manos. Eso es importantísimo, lavado de manos, eliminación temprana. Hay que evitar las venas dañadas por punciones anteriores, ¿no? Utilizar las venitas que están dañadas, ¿ya? Limpieza de la piel con antiséptico elegido, evitar las prominencias óseas, áreas de flexión o venas de miembros inferiores. Especialmente eso lo recomiendo en adultos, ¿no? En adultos uno colocar, pues uno canalizar en miembros inferiores, pues justamente por el retorno venoso lento y puede ocasionar un trombos, ¿no? Este es un por grados, observamos la flebitis, puede ser grado 1, cuando todavía está empezando, cuando grado 2, cuando ya se va enrojeciendo, hay eritema, y cuando ya, grado 3, cuando ya está inflamándose las venas por todos los laditos, donde está el catéter de la punta, y grado 3, cuando lamentablemente ya pues se formó un trombo y se hace cicatrizado, ¿no? Ya con una inflamación fuerte. Esta es una escala de Mayo que se utiliza para valorar flebitis. Obstrucción
es otra complicación. Es la interrupción del flujo fluido administrado de forma continua, por lo que no se debe ejercer presión positiva, ya que podría poner en circulación un coágulo. De lo que es obstrucción es todos los días. No hay un día que no ocurra en todos los servicios. Lo que pasa es que no sabe diferenciar y muchas veces por no saber utilizar la técnica adecuada en la administración del cloruro de sodio, se pierden las vías, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros no utilizamos heparina, pero bueno, en algunos casos en catéteres venosos centrales de largo estadio sí lo utilizan heparina. Vigilar lo que es acúmulo de fibrinas. En caso de migración de punta por mala fijación, por movilidad accidental también. Administración de medicamentos, soluciones lipídicas, solución de pH, ácido básico, ¿no? Nos dice que el 15% causado por precipitaciones de perfusiones de líquidos o fármacos, 85% son por trombosis. Entonces, cuando nosotros hablamos de obstrucción, hablamos de esto de acá. Ustedes están viendo acá la figura, acá hay retorno de sangre, ¿verdad? Esto es el retorno de sangre. Entonces, acá se está formando ya pequeños coagulitos pequeños. Entonces, cuando tú quieres introducir el cloruro de sodio, quieres permeabilizar, ya no pasa. Entonces, esta es otra complicación que nosotros llamamos obstrucción y lamentablemente cuando no lo permeabilizamos bien se pierde la vía, ¿no? Entonces, más que nada para que nos orientemos cuál es la diferencia de una infiltración, extravasación y obstrucción, ¿no? Y como les digo, obstrucción se ve siempre. Se está observando siempre la obstrucción porque hay catéteres pues, que no le permeabilizan, que la sangre está retornando, lo dejan ahí y el siguiente turno viene y resulta que ya no pasa la vía. Tenemos que canalizar nuevamente porque ya se obstruyó, ¿no? Las complicaciones, en este caso de las obstrucciones, dice es pues incapacidad para aspirar. Cuando uno quiere permeabilizar el catéter venoso central, me refiero ahí al catéter venoso central, y ya no hay retorno, y a veces dicen no hay retorno. Hay técnicas, sí hay técnicas para poder permeabilizar, pero hay que tener mucho cuidado en que podemos introducir un trombo. Y si nosotros ocasionamos eso, el paciente pues se complica, ¿no? Para evitar eso, tan solamente tenemos que permeabilizar la vía, tanto sea de catéter venoso central como de vía periférica, ¿no? Cuando ya no utilizamos, es mejor, ya no se utiliza el catéter o la vía, es mejor retirarlo, ¿no? Para que no se formen los trombos. ¿Qué lo causa? Y algunos me dicen, pero si yo he permeabilizado, ¿y por qué sigue habiendo retorno de sangre, no? Puede ser por muchos motivos, porque el paciente convulsiona, porque el paciente está tosiendo, haya vomitado, estornudado, llanto, defecación, algo que haya ocasionado también. Pero para eso nosotros tenemos que estar vigilando para que el paciente, pues, para que tenga la vía permeable. Pues, si tienes que hacerlo 2, 3, 4 veces al día, lo tienes que hacer. Es mejor mantenerlo que perder una vía, ¿no? Bueno, los cuidados de enfermería siempre tenemos que tener mucho, preparar todos los materiales antes de cualquier procedimiento, para evitar perder el tiempo de correr, de buscar lo que nos falta. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces tenemos que tener todos los materiales necesarios, tanto sea para cambio de apósito, tanto sea para analizar vía o para simplemente limpiar todo lo tenemos que tener preparado para administrar a realizar el procedimiento, ¿no? Siempre nosotros vamos a recomendar el lavado de manos, nos recomienda el lavado de manos, como sabemos, esto es para poder eliminar la flora transitoria por 40-60 segundos y colocarnos nuestro elemento de protección personal, ¿no? Se colocan los guantes limpios y lo otro es, nosotros todavía no tenemos mucho, no sé si es experiencia o no sé, de colocarnos los guantes limpios. Cuando nosotros canalizamos la vía periférica tenemos que colocar los guantes limpios. No tenemos que hacerlo, aunque nos lavemos la mano, eso no nos garantiza de que el paciente puede sangrar un poco más y entonces tenemos que aprender a colocarnos con canalizar vías periféricas con guantes limpios, ¿no? Entonces, eso. Bueno,
¿En qué caso se cambia el apósito? Cuando está manchado o mojado, tenemos que hacerlo. Comprobación del punto de inserción o ubicación del manguito de Dacron, en este caso estoy hablando del catéter tunelizado, a las 24 horas de colocación. Siempre, no hay que estar vigilando. Un paciente que ha entrado a sala, viene con su catéter, en este caso del tunelizado, que muchos accidentes han pasado porque no tiene punto de fijación, tenemos que estar vigilantes las 24 horas en su colocación, ¿no? Observar el estado del catéter, si tiene flebitis, en la zona de la inserción, siempre debemos colocar un campo por debajo de los lúmenes del catéter, ¿no? Preparar el material estéril. Recomiendan que hay que colocar pues lo que es este equipo que tiene su gel con cloricidina para catéter venoso central, ¿no? No tenemos en el hospital, pero si es que el familiar lo puede conseguir, garantiza mucho y nos ayuda bastante porque dura, nos puede durar hasta 7 u 8 días y ya no lo estamos manipulando ya para nada el catéter, ¿no? Los desinfectantes, ¿no? Bueno, dice que cuando nosotros utilizamos desinfectantes de 20-30 segundos en caso de alcohol gel. Si está sola, se coloca el guante estéril en la mano dominante y carga el cloruro de sodio en 10 mililitros. Con los guantes estériles se inicia, se tiene 2 lúmenes de carga con cloruro de sodio y 10 mililitros. O sea, recomiendan que debemos cargar siempre, en caso de, para hacer limpieza del catéter venoso central, 10 mililitros de cloruro de sodio. Y debemos tener 2 jeringas vacías. Y un llave triple vía o un bioconector, que ahora sí recomiendan pues el uso del bioconector. Se procede a limpiar el lumen por ser una vía de entrada directa al torrente sanguíneo, ¿no? Se limpia el conector Luger, este es el bioconector o conector libre de agujas, que deberíamos utilizar esto, pues, pero no tenemos. El hospital, pues, a veces tienen, a veces no tienen, entonces estamos con simplemente llave de triple vía, ¿no? Pero el llave de triple vía corre este riesgo, como están viendo en la gráfica, cuando tú lo conectas y si no lo haces la limpieza, se va acumulando sangre y pues esto es un foco infeccioso, ¿no? Entonces no ayuda mucho, pero por esta razón la limpieza tiene que ser constante. Cada vez que hace cambio, se cambia todo y se desinfecta la punta del lumen del catéter venoso central, ¿no? Siempre se debe comprobar si hay retorno cuando uno realiza lo que es la limpieza o lo que es el catéter venoso central, comprobar si es que hay retorno, y si es que hay, extraer de 1.5 y es centímetros, esto se descarta, ¿no? Una vez que has comprobado, lo descartas y luego se lava con suero fisiológico con presión positiva, haciendo turbulencia para que pueda pasar y arrastrar todo lo que son las fibras que se encuentran a nivel del catéter. La curación se realiza dentro y hacia afuera, ¿no? O sea, de una vez que has terminado de comprobar todo, hacer la curación de dentro hacia afuera. Bueno, estamos utilizando nosotros con el alcohol isopropílico, que es lo que tenemos, ¿no? Pero se debería utilizar pues la cloricidina al 2%, ¿no? Que es lo que recomiendo. Acá ya se ha colocado ya el apósito con gel de cloricidina, como le ven acá en la figura, y pues garantiza su duración por 7 días. Se cubre el lumen con gasita y se coloca la fecha y hora de la curación. Entonces, un catéter cuidado no va a garantizar. Bueno, esto más que nada para recomendarles, ¿no? Pues lamentablemente cuando nosotros no hacemos una buena limpieza, desinfectamos, vamos a encontrar estos focos de infección acá, igual también acá en la llave triple vía. La llave triple vía siempre tiene ese riesgo de acumularse por las corrillas que tienen ahí, pero sí, pues es otro que no se debe utilizar, ¿no? Bueno. Esto es lo que no se debe poner, ¿no? Colocar cantidad de gasa, corre el riesgo de que se puede extraer, tener mucho cuidado. Como le digo, en este caso el manguito de Dacron, que lo que ven acá ustedes, ya está afuera, pues por el peso, no tiene punto de fijación. Entonces, es otro de los accidentes que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Los antisépticos conocidos son la cloricidina acuosa al 2%, que dura 30 segundos. Es lo más recomendable porque es más rápido, es cuando uno desinfecta, y el tiempo de desinfección que va a garantizar es de 6 a 8 horas. En cambio, el alcohol al 70% seca al momento, pero dura pues en 5 minutos, luego se evapora,
no garantiza mucho tiempo la desinfección. Y la povidona igual 2 minutos tú lo puedes ahí desinfectar, pero demora 40 minutos. Pero igual no lo utiliza por el color y por todo eso. Por eso que recomiendan que sea de la clorexidina al 2%, que pues imagínate nos garantiza una desinfección de 6 a 8 horas, ¿no? Bueno, son estudios que le han dicho pues que están garantizando en el uso de la clorexidina, ¿no? Lo que no se debe hacer es esto, lo incorrecto, ¿no? Eso de acá de cubrir todo el catéter, me refiero al periférico también, con gasa. Tiene que estar siempre con la punta de fijación así libre para poder observar algún signo o complicación que pueden tener, ¿no? Este es el lavado pulsátil o técnica de turbulencia, es presión positiva. Pues acá hay una figura más para que puedan ver, cloruro de sodio de 100, enjuagar 2 o 3 por vez, vas introduciendo, paras, introduces, paras, para que puedas arrastrar las fibras, las fibrinas que se encuentran en el catéter, ¿no? Dentro del catéter. Entonces, esta es la técnica que recomienda para evitar que haya obstrucción de las vías periféricas y también de los catéteres centrales. Bueno, esto es lo mismo que hemos estado hablando, los que es para cambio de apósito transparente. Acá igual desinfectar con alcohol 70%, se comprueba y luego se procede al apósito autoadhesivo y se coloca al final, ¿no? Esto cuando queremos cambiar el llave conector, ¿cómo se llama? Libre de agujas. También el procedimiento es lo mismo. Siempre hay que garantizar tener los materiales para poder cambiar. Desinfectamos, desconectamos y luego se conecta el llave de desconector, ¿no? En este caso nos garantiza 7 días. No podemos manejarlo, llave sin libre de agujas por 7 días. Bueno, la heparina, en caso de catéteres que te da larga permanencia, se recomiendan pues colocarlo, ¿no? De acuerdo a la presentación de la heparina. Por ejemplo, acá el 0.1 cc es igual a 500 unidades y 0.1 unidades de heparina, le agregas 4.9 de cloruro de sodio, te suman 5 cc, de los cuales se administra 0.5 que equivale a 50 unidades de heparina, ¿no? Esta es una fórmula que se encontró en una literatura que se puede utilizar en caso cuando el paciente pues está con el catéter a larga permanencia. Normalmente nosotros utilizamos el cloruro de sodio. Bueno, esto es lo mismo que estamos repitiendo en relación a la desinfección que recomienda, pues, ¿no? El tiempo del alcohol gel, del alcohol isopropílico y la clorexidina al 2%, ¿no? Que recomienda que sea, pues, mínimo de 4 a 6 horas, de 6 a 8 horas. Estas son las comparaciones, ¿no? Del tiempo de llave de triple vía y en caso de conector libre de agujas. Cambio cada 7 días, cambio de 3 a 4 días. No se recomienda mucho justamente por eso, porque se acumula ahí ¿cómo se llama? Para que se puede infectar, ¿no? Los 5 momentos que no nos debemos olvidar: lavado de manos, ¿no? Ante el contacto del paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición de líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces son los 5 momentos que nosotros siempre debemos manejar. Bueno, gracias. Disculpen por las interrupciones, ha sido sin querer. Si tienen alguna pregunta, estamos para responder. Muy bien, licenciada, excelente. Vamos a leer algunas preguntas que han llegado por teléfono. Dice, ¿cuáles son los cuidados más importantes para mantener un catéter sin fijación en un paciente pediátrico? Sí, como les vuelvo a repetir, tenemos que tener mucho cuidado y garantizar de que si al paciente le están colocando por primera vez, llega de sala, observamos si lo que es el manguito de Dacron, como lo han visto en la gráfica, esté dentro de la piel. Ha habido casos que han venido fuera de la piel, o sea, ya estaba ya fuera de la piel, y entonces le hemos tratado de cuidarlo, pero eso ya no va a impregnar ya al tejido subcutáneo. Entonces informa al médico inmediatamente que está el manguito de Dacron fuera de la piel, no garantiza ya nada, para que lo pueda evaluar nuevamente el cirujano. Pero si está dentro de la piel, sí hay que vigilarlo constantemente, curarlo como con las técnicas ya conocidas,
de 3 a 4 semanas. O sea, por estudios dicen que de 3 a 4 semanas se va a impregnar al tejido subcutáneo. Y una vez que se impregne ya no sale, se pega. Entonces, eso es lo más importante. O sea, esos son los accidentes que mayormente se han presentado en caso de estos catéteres tunelizados. Muy bien, licenciada. Nos ha llegado otra pregunta. ¿Qué recomienda usted en el caso de pacientes con accesos venosos? ¿El baño de esponja o el baño de tina? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, por ejemplo, en este paciente que ya tenemos tiempo, ya el catéter tunelizado a larga permanencia, nosotros lo hacemos, ¿cómo se llama? En baño de tina, porque ya él está ya impregnado al tejido subcutáneo ya, ¿no? Pero hay catéteres que todavía recién están, ¿cómo se llama? Impregnándose. Entonces, en ese caso, realizamos primero baño de esponja. Nos aseguramos así y luego ya cuando ya está fijo, sí lo podemos hacer en baño de tina. Bien, licenciada, nos ha llegado por el chat otra pregunta. ¿Es recomendable utilizar el alcohol yodado para la desinfección de la zona donde se va a insertar un catéter? Tenemos 3 tipos de desinfectantes, ¿no? Como el alcohol yodado, tenemos, hemos hecho el yodo povidona, tenemos el alcohol isopropílico al 70% y tenemos la cloricina al 2%. El problema es que, como le digo, el alcohol con el yodo están, igual se evaporan. Igual el tiempo de evaporación es rápido. Entonces, es como hacerlo solamente con el alcohol. No es el tiempo, pero nosotros en el servicio pues tenemos solo alcohol, no tenemos cloricina al 2%. Pero a lo que no tenemos igual, pero sí se evapora en pocos minutos. Bien, licenciada. Otra pregunta. ¿Qué solución antiséptica se usa para catéter venoso central? ¿Qué solución y qué solución usan para desinfección de puertos? Sí, lo que quiero aclarar es esto, mira. Sea para catéter venoso central, sea para catéter periférico, la solución recomendable es la clorcidina al 2%. Eso lo recomiendo, eso debe ser así. Pero nosotros no tenemos, lo estamos haciendo solamente con el alcohol del 70%. Y el tiempo es menos, pero a lo que no tenemos no nos garantiza, pero sí, pues es lo que hay. Lo ideal, la clorhexidina al 2%, ¿verdad? Claro, ese es lo ideal. Bien, licenciada. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Su exposición ha sido muy clara, muy interesante. Le agradecemos por su participación y también por su excelente exposición. Nos ha compartido sus conocimientos y experiencia en una forma muy didáctica. Gracias, licenciada. Por favor, ahora, ¿qué nos queda? Ser diligentes para evitar infecciones intrahospitalarias. Y a usted, pues, le pedimos, por favor, sus recomendaciones finales para todo el público que nos está escuchando, porque todos somos personal de salud. Palabras finales, por favor. Sí, bueno, como experiencia y como le digo, también colega, lo único que les pido de verdad es que tengamos cuidado y hay que vigilar siempre los catéteres periféricos o venosos centrales por turno. Vamos por turno. A veces salimos de trabajar, ya permeabilicé a las 8 de la mañana y yo salgo a las 7 de la noche y yo todo el día ni le he tocado, ni le he visto, ¿no? Entonces, hagámoslo. Cuando entrego mi turno, yo entrego mi catéter periférico permeable, ok. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque a veces nos descuidamos un poquito ahí y en el siguiente turno se recarga y resulta que las vías pues se perdieron, ¿no? Y no se ha podido. Más que nada es eso, ¿no? De tener vigilante, hay que estar vigilante con nuestros catéteres y cuando canalicemos no lo cubramos todo. Hay que dejar que la punta se observe el catéter. Más que nada Gracias, licenciada. Excelente su exposición. También agradecemos a los participantes y les recordamos que este y todos nuestros temas se encuentran colgados en la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos y gracias por participar. Continúen con nosotros. Mañana pasado tenemos otros excelentes temas. Los esperamos.